Despierta, borinqueño, que han dado. Esta es La Voz Boricua. Un saludo patriótico a toda nuestra audiencia de este su programa de afirmación nacional que fomenta el análisis de temas de carácter político, económico, social y cultural distinto a lo que nos tienen acostumbrados en este país. La Voz Boricua es un programa auspiciado por el Estado Nacional Soberano de Borinquen y le habla José Luis Fernández Pagán, su moderador. Hoy continuamos con el análisis de dos columnas publicadas el 19 y el 26 de abril en el Vocero de Puerto Rico, escritas por Catherine Angueira Navarro. Una fue sobre la descolonización de Puerto Rico, si era un truco o era una treta, y la segunda fue sobre la historia inconclusa del estado político de Puerto Rico. Las mismas tratan sobre el proyecto HR 2070 de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez sobre la autodeterminación del pueblo por la descolonización presentado ante el Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos hace unas semanas atrás. Para abundar y continuar con la discusión de este tema, contamos nuevamente con la participación de Catherine Angueira Navarro, quien es psicóloga social comunitaria y columnista de El Vocero de Puerto Rico. También contamos con el doctor Ramón Nenadich, catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico y presidente del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Y contamos con el doctor Francisco Jordán, líder cooperativista y catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico, y Freddy Vadillo, nuestro director técnico. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas y sin más preámbulos vamos directo al tema de hoy, ya que es nuestra responsabilidad orientar a nuestro público sobre el objetivo que persigue esta propuesta y aclarar las diferencias que hay entre las distintas organizaciones que apoyan o desaprueban la misma. Catherine, vamos a comenzar con esta pregunta para ti. En el programa anterior, tú señalaste que el proceso de descolonización es un asunto más complejo que la pretensión de convertirlo en la selección simplista entre opciones descolonizadoras en las urnas. Que más allá de impulsar un referéndum con un resultado vinculante, el Congreso de Estados Unidos debería designar una comisión de la verdad, que en la búsqueda de alcanzar la libertad entre iguales hay que abrirse a la reconciliación nacional con un proceso serio para escudriñar el daño ocasionado por la colonización de Estados Unidos, incluso que Estados Unidos acepte su responsabilidad mediante la indemnización. Por favor, ¿tú podrías ampliar un poco más sobre este particular? Sí, muy buenas tardes a estos panelistas que están siempre tan interesados en esta temática. Me agrada poder conversar con ustedes nuevamente. Yo cuando escribo esa forma de tratar de describir la complejidad que es la psicología social, por el cual no se puede saltar por encima, o sea, parecería que el Congreso o las personas que le están solicitando al Congreso que apruebe una o dos de estos dos proyectos de ley o una combinación de los dos, que no sé cómo se pueden combinar, pero están haciendo un ejercicio que están negando la realidad de la psicología social con respecto a que se pretende legislar la carreta entre los bueyes, ¿verdad? Y entonces uno tendría que estar a tono con los procesos de una sociedad, de cómo nos organizamos cuando hemos estado bombardeados por, ¿verdad?, 400 años de una colonización de la conquista española y la monarquía española, después 120 y pico de años bajo la colonización de los Estados Unidos, donde todavía esa palabra que citaste de mi artículo, que es el ejercicio de la libertad, todavía no tenemos como parte de nuestra psiquis lo que es
funcionar desde un principio de la libertad, porque lo único que hemos sido adoctrinados, hemos sido socializados, hemos sido impulsados es actuar siguiendo instrucciones de lo que nos decía la monarquía española, lo que nos dice ahora el imperio de los Estados Unidos, por ponerlo como es, ¿verdad? Así que primero hay que desamarrarse esos nudos emocionales dentro del colectivo, dentro de la psiquis individual, que a pesar que hay unos sectores que han logrado mantenerse firmes en su resistencia ante la imposición de ese ejercicio del poder, todavía hay unas rémoras que todo el mundo tiene de cómo estamos acostumbrados a someternos y no actuar de igual a igual con nuestro opresor o nuestra opresora, porque no nos lo permiten. Así que lo primero que nos tenemos que desvestir es esa camisa de fuerza psicológica a nivel individual y a nivel del colectivo, para empezar a exigir que cómo es posible que esto tenga que provenir por una imposición de unos sectores que tienen acceso a unos legisladores o legisladoras en el Congreso de los Estados Unidos, y porque ellos tienen esos accesos, sea mediante el cabildeo, mediante dinero o porque tienen amistades con ciertas personas, pues logran que les radiquen ese proyecto de ley de la perspectiva que quieran. En ese sentido, yo creo que ustedes que también dominan esta temática, Nenadich, que tú tienes años bregando con la fase como historiador, podríamos a lo mejor ampliar cómo es que históricamente se nos ha puesto una bota en el cuello para nosotros tener que actuar conforme a lo que nos dicten. Gracias, Katy, y bienvenida nuevamente a nuestro programa. Es muy interesante lo que tú estás planteando, pero lo que ocurre es que el colonialismo impone un velo, o podríamos decir también una cortina de humo, al país, para que el país no vea la realidad, sino vea la realidad del colono, del colonizador, del imperio. Esa realidad es lo que se llama la realidad dominante o la ideología dominante. Es la idea del imperio la que fundamentalmente se propaga a través de la educación pública y privada, en nuestro caso, sobre todo la privada, porque la educación privada es para las élites económicas y sociales del país, para preparar los cuadros del futuro que no estudian en universidades de nuestro país, sino que estudian en universidades estadounidenses. Y entonces traen de allá la ideología del amo, del opresor, del colonizador. Y esa ideología se sigue propagando a través de los medios de comunicación que están también atados a ese proceso colonizador. En resumidas, tenemos un pueblo que fundamentalmente no sabe lo que es. Es decir, un pueblo donde esa ideología dominante prevalece, llega a las mentes del colonizado, de todas las personas, y le hacen ver que ellos viven en la democracia, en la libertad, en el sistema mejor del mundo, porque los americanos son lo más grande del mundo, después de Dios están los americanos, ¿verdad? Cosas así por el estilo. Y el problema con eso es que es muy difícil que el pueblo salga de esa situación, porque detrás de esa ideología hay una amenaza constante, un terrorismo de Estado. Es decir, la fuerza, el ejército, las agencias represivas como el FBI, que están pendientes de todo lo que se hace en este país para reprimirlo lo antes posible. Okay, pero puedo retomar donde lo estás dejando, porque están los aparatos ideológicos del Estado, y como psicóloga social también reconocemos cómo es que el Estado tiene a través de la iglesia, la educación, la cultura que se permite o no se permite o se empieza a tratar de desvanecer para que no la identidad de ese poblado que ellos quieren seguir tratando como si fuéramos recursos naturales y fuéramos animales que vivimos en un pedazo de terreno, no pudiéramos seguir elaborando reproducir nuestras necesidades a partir de nuestra identidad por un lado, pero por otro lado, a partir de tener la capacidad psicológica de buscar las fuentes para independizarnos económicamente, o por lo menos
no coartar como han hecho ellos. Cuando ellos llegaron a Puerto Rico, se estableció, Puerto Rico se convirtió en una gran hacienda azucarera por el sugarcane plantation, ¿verdad? Que ellos trajeron. Y entonces fueron aniquilando los productores locales, agricultores, ¿verdad? Para poder fomentar, por un lado, qué productos podíamos exportar y cómo es que esa producción y se iba a quedar el beneficio económico producto de esa forma de la venta de ese producto, quedarse aquí en Puerto Rico. Hoy día eso se traduce a que tenemos las grandes megatiendas que llegan a Puerto Rico con unos precios que nadie puede negar que son mejores que lamentablemente puedan ofrecernos nuestros agricultores locales, pero en el proceso lo que se está haciendo es un círculo vicioso. Ellos vienen con los productos, son más baratos indiscutiblemente, se venden en Puerto Rico y acto seguido, tan pronto uno paga en la caja, ese dinero se va para afuera otra vez. O sea, que la forma de organizarnos, por un lado, el sistema económico que soslaya, ¿verdad?, el materialismo histórico, cómo es que se monta entonces la posibilidad de que la sociedad se organice, va a estar siempre socavado porque no nos permiten de forma tal que nuestros trabajos, ahora mismo la Junta de Control Fiscal, ¿qué es lo que está propiciando? Que las personas, la reforma laboral no es sino otra cosa que buscar la manera de que las condiciones de empleo que se habían ganado previamente para proteger los derechos de los trabajadores se deshagan de esa legislación. Esa es la pelea que hay ahora, pues, entre la legislatura local y Natalie Yaresco, una persona que viene de Ucrania, de haber sido ministra de Finanzas en Ucrania, nos quiere imponer a nosotros lo que viene a hacer. ¿Cómo es que vamos entonces incluso a dejar de pagarle justamente a nuestros trabajadores y, por otro lado, que se le corten los beneficios, ¿verdad? Y ella se quiere meter no solamente a nivel del sector público, sino al sector privado, porque esa legislación que ella quiere propiciar es para el sector privado, para defender los intereses de quienes tienen unos talleres de trabajo y puedan entonces establecer un reciclaje de los empleados que están contratando, empleados y empleadas. Déjame corregirme, ¿verdad?, por no ser sexista yo. A lo mejor en ese sentido, Francisco, que viene del bagaje del cooperativismo y lo que viene a ser el sindicalismo, podría abonar cómo es que entonces también esto está ocurriendo. Son distintos niveles que se entrecruzan. Sí, sin duda que sí. Pero me gustaría volver a lo que planteó José Luis al principio, y entonces empatamos con esto, en el sentido de que tú mencionas que dentro de toda esa problemática, ¿verdad?, de la negación de la realidad psicológica social que vivimos los puertorriqueños, los boricuas, tú mencionas que tenemos que atravesar, tú haces una frase muy interesante, el camino de sanación política hacia la búsqueda de un nuevo consenso en las urnas para la descolonización. Y esa frase tuya de un nuevo consenso en las urnas me preocupa porque yo pienso, ¿verdad?, que es cierto, ¿no?, que hay una realidad de odio que se ha promovido por décadas, es decir, divide y vencerás, que es la estrategia que han utilizado todos los imperios, ¿verdad?, para mantener su dominación. Pero entonces el sentido colonial, el estar colonizados nosotros, a veces sin saberlo, ¿no? O sea, no somos conscientes de que estamos colonizados, pero lo estamos. Si se da ese proceso de descolonización como tú lo planteas, pues entonces pienso que el proceso en las urnas sería académico. O sea, una vez el pueblo se descoloniza psicológicamente, pues simplemente va a buscar lo siguiente, que es la liberación de las ataduras políticas, de la fuerza, ¿verdad?, que se ejerce tanto por el gobierno de Estados Unidos como por las empresas estas que tú mencionas comerciales, ¿no? Así que, no sé, quisiera que me expliques un poquito cómo tú ves eso. Okay. Si el pueblo llega de verdad a descolonizarse y a tener un consenso real de su realidad, va a ser necesaria
proceso de urna, un proceso de votación. Ok, creo que me estás planteando algo muy interesante. Si el proceso para toma de decisiones de un colectivo, ¿verdad? Hablando del país como colectivo, ¿verdad? Se debe llevar a votación, recurrir al proceso que se llama democrático, que las decisiones, cuando hay diferencias, debe entonces recurrirse al ejercicio del sufragio. Vis a vis, el otro extremo sería una revolución armada, ¿verdad? Así que en el punto medio está que si uno como pueblo va a adoptar en un futuro lo que viene a ser los conceptos más elementares de la democracia, que es que la mayoría manda, vis a vis realmente pretender que todo el mundo va a estar de acuerdo en todo, porque yo no soy ingenua a pensar que vamos a estar todo el mundo de acuerdo con todo. Así que en ese sentido, cuando yo hablo que hay que buscar un consenso, es por lo menos que cuando se vaya a tomar la decisión, si pasamos por un proceso de ventilar y sacar para afuera cómo es que todo ese odio a través de todos estos años ha fomentado la división entre tres grandes tribus, ¿verdad? Pues entonces uno esperaría, como muy bien señala Francisco, que la gente pudiéramos empezar a pensar, ponerse en los zapatos de la otra persona, a ver cómo ese otro sector también se vio afectado por unas dinámicas que fueron nefastas. O sea, el independentismo, personas que querían romper con las ataduras de los Estados Unidos, en otro momento previo era contra España, asumieron la resistencia. Y asumir la resistencia implica que se activaba más fuerte la opresión por parte de quien quería aplastarse y mantener el poderío, que viene a ser, en un momento era la monarquía española, en otro momento los Estados Unidos. Así que ahí tienen todos esos mecanismos de opresión para callar las voces que quisieran promover la resistencia. Si uno lograra que los Estados Unidos, y por eso yo insistí en el programa anterior, que entiendo que el Congreso debería abrirse para escuchar las voces de cómo es que ellos propiciaron esta dinámica que estamos conscientes en Puerto Rico y queremos hacerlos a ellos responsables y que ellos abran el foro, si tanto creen en la democracia, pues permitan que las voces se expresen, críticos de cómo es que ellos se impusieron aquí, ¿verdad? Y el daño ocasionado, ya sea a través de promover masacres, asesinatos, persecución política a través del FBI, que se adiestró o no la policía de Puerto Rico para asumir el carpeteo de ciudadanas y ciudadanos que podíamos oponernos a las estructuras coloniales en Puerto Rico. Así que dicho eso, yo creo que sí se puede ventear, pero yo no estoy tan clara todavía que si al final no va a hacer falta un proceso de sufragio, porque puede que hayan diferencias con todo y eso, ¿verdad? Y ante las dos opciones extremas que viene a ser una revolución armada o ir a las urnas para darle participación y asegurarnos que todo el mundo que pueda participar de una forma emita su voz a través del voto, pues yo estoy consciente que la democracia no resuelve todo tampoco, porque sé que hay mucha manipulación en cómo se hacen campañas políticas, quién tiene el dinero para poder llevar el mensaje, cómo es que se distorsiona. Por eso es que yo hablo, llegar a un consenso es que de llegar a un proceso donde va a haber una papeleta, nosotros y nosotras aquí en Puerto Rico deberíamos tener la capacidad de ponernos de alguna forma en acuerdo una vez ventilado todo ese odio y habiéndonos entendido, déjame ver cómo el otro sector realmente ha sufrido, en vez de tratar de aplastar la voz para que no se pueda ni tan siquiera expresarse cómo ha sufrido ese sector, pues entonces ver cómo es a raíz de todo eso, cuáles serían las definiciones de distintas opciones de estatus que realmente fueran descolonizar el poder que hoy día ejerce los Estados Unidos sobre Puerto Rico unilateralmente. Y en ese sentido, pues sí, al momento hay personas que creen en esta colonia, digámonos así, porque se han acomodado y se han conformado con esto. Hay otras personas que entienden que la asimilación total hacia el amo es la forma de ellos sentirse que van a tener acceso a proteger sus derechos que en esa democracia se promulgan, a pesar que no necesariamente los respetan, ¿verdad? Y entonces puede estar otro sector que cree realmente en la independencia de la ruptura total. Pero entonces hay otro sector que entiende que se podría lograr romper con el que tiene el control para entonces sentarse en igualdad de condiciones
para negociar, que no es que le vamos a dar la espalda a esa nación, sino que vamos a negociar los términos. Por eso eso me lleva al proyecto de ley de Jennifer González, el 1522. En ese proyecto, que después se me llamó la atención tras bastidores, de que yo no estoy consciente de cómo se llevó a cabo la misión de Alaska, porque en Alaska es que se llevó a cabo esa misma dinámica que ellos están proponiendo. Ustedes saben que yo busqué la ley que promulgó el referéndum en Alaska, y esa ley tiene páginas y páginas con un desglose de las condiciones al detalle, que cuando se iba a las urnas, el elector o la electora tenía que aceptar cada una de esas condiciones. Y en ese proyecto de ley de Jennifer González guarda silencio sobre esas condiciones. Por ejemplo, en Alaska había que transferir quién iba a estar a cargo de lo que se llama los recursos naturales, wildlife and fishery, ¿verdad? ¿Quién va a tener acceso a la pesca siendo un estado donde hay unos nativos que vivían de la pesca, ¿verdad? Están los bosques que estaban sin explotar, pues ellos querían tener acceso a esos bosques. ¿Cómo se va a hacer esa transferencia? Esos bosques son de carácter público federal, son de carácter del estado. ¿Quién va a tener el control de manejar eso? Así que les dejo eso sobre el tapete, porque sé que la polémica lo que me están llevando es a si la democracia a través de las urnas es la forma más adecuada para tomar decisiones. Claro, si me permite un comentario breve. Tú hablaste de dos formas, la democracia en las urnas o la revolución armada, pero está otra fórmula, que es la que está aflorando en diferentes partes del mundo, que es la explosión de la gente buscando una salida a todos los problemas que tiene. Se está dando en Colombia, se ha dado en otros países, en Puerto Rico se dio, aunque mínimamente, en el verano en que se sacó a Rosselló. O sea, que existen otras fórmulas, no es solamente las tradicionales de la fuerza o los votos. Puede haber una forma, en cierto modo, intermedia para solucionar los problemas de Puerto Rico, y que los Estados Unidos entiendan, como se ha dicho en diferentes ocasiones, mira, it's time for you to go, ¿verdad? Tiempo de que te vayas. Nada, un planteamiento que lo dejo ahí en el aire. Claro, porque yo opino, Catherine, que el proceso democrático que estamos hablando no surgió cuando Estados Unidos vino aquí a Puerto Rico, porque ellos no vinieron por una democracia, ni vinieron a Puerto Rico a ayudarnos a nada. Ellos simplemente estaban en un proceso de expansión de mercado y aprovecharon la guerra que tenía Cuba y por su independencia con los españoles, y ellos pues aprovecharon ese momento para ocupar a Puerto Rico, que nosotros no estábamos en guerra. Y entonces después de la guerra hispanoamericana, que vienen y firman el Tratado de París, luego surgen otra serie de leyes como el Atafora, la ley Jones, la ley 600, que fueron totalmente impuestas por ellos, por Estados Unidos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas llegan a un acuerdo que hay que descolonizar todos estos territorios que están bajo distintos imperios. Y ahí entrábamos nosotros. Quiere decir que un proceso, antes de ir a la urna a votar por algo, tenemos, como dice las Naciones Unidas, en el proyecto 1514-15, que dice que toda nación tiene su derecho inalienable de ser libre. ¿Qué quiere decir? Que antes de que Puerto Rico entre a un proceso de ir a la urna a decidir si quiere ser Estado, si quiere ser el libre asociado o lo que sea, tenemos nosotros que ser libres. Y Estados Unidos en todo momento ha estado, a través de todos sus candidatos y todos sus presidentes, han dicho que son los puertorriqueños los que tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer. Pero es que no es
nosotros tenemos que decidir qué tenemos que hacer, pero ellos tienen que reconocer, como bien tú dices, el daño que han creado aquí, porque han establecido, han prolongado un estado de colonización mental en los puertorriqueños. Y ellos tienen que comenzar con esto, de identificar ellos mismos que han creado un daño económico, han creado un daño ambiental en Puerto Rico, que nos han creado un daño psicológico a los puertorriqueños, y tienen que ellos reconocer que tienen que irse, que ellos no han hecho ningún beneficio para nuestra isla, sino que y que nosotros, y que deben ellos reconocer, como aquí tú también bien señalas, que tenemos que sentarnos en igualdad de condiciones y reconocer que somos una nación, que ellos nos ocuparon militarmente, que no vinieron por un proceso democrático. Por lo tanto, el primer paso que tienen que hacer es Estados Unidos reconocer lo que se dijo en el 15-14, que tienen que darnos la libertad, y también reconocer que tienen que indemnizarnos, y hacerse responsable de todos los problemas económicos que han causado con el proceso de colonización. Esa es mi posición. Yo creo que está muy de acuerdo a lo que está planteando Francisco en su argumento. Ok, entonces yo quisiera dejarles con esta idea, ¿verdad? Porque sé que está a punto de terminar el espacio que tenemos para hoy. Si bien es cierto, España vino, ocupó esta isla, nos impuso ser súbditos de ellos. Nos entregan como súbditos, como botín de guerra a otro imperio, que en la contradicción más crasa es que los Estados Unidos, las 13 colonias originales, nacen y fundan su propia nación rompiendo con una monarquía. Así que aquí es que se atraviesan los discursos, porque entonces, ¿cómo es que una nación que nació de 13 colonias de personas que tomaron las armas para romper con la monarquía monárquica de Inglaterra, a su vez viene a imponerse porque ellos tienen una doctrina de expansionismo, ¿verdad? En ese sentido es que viene la crasa contradicción de lo que es la fórmula de una democracia. Recordarán el caso de Bolívar cuando trató de establecer una gran Colombia, ¿verdad? ¿Y cuál era su visión? Es más, Bolívar buscó respaldo en la noción filosófica de Francia, que está rompiendo con su propia monarquía en la Revolución Francesa, y los propios rebeldes que estaban en los Estados Unidos. Esa es la contradicción, que se entendía en un momento que esa nación nace para darle participación a la ciudadanía de un gobierno para el pueblo y por el pueblo. Entonces aquí es que estamos nosotros encajados en ese medio de esas pugnas, donde realmente la forma de ellos establecer esa democracia sin reyes y reinas es expandiéndose e imponiendo su versión de lo que es la democracia en otros países, ¿verdad? Así que el reto que tú muy bien planteas, José Luis, es cómo lograr esa sensación de libertad, del ejercicio de la libertad, cuando todavía nosotros en nuestra formación psicológica individual y como colectivo, como sociedad, llevamos más de 500 y pico de años siendo colonizados. Ese es el reto. Si la fórmula es buscar que por obra y gracia de repente, porque pasemos por estos procesos, como pasó en el 2019 para sacar a Ricky Rosselló, pero después de que sacamos a Ricky Rosselló, ¿qué pasó? Se volvió a encajar en la misma plantilla que se estaba funcionando. Y aquellas personas que intentaron seguir reuniéndose en las plazas públicas para buscar una ruptura con el Partido Nuevo Progresista no lograron. Eran poquitas personas que se sigan reuniendo, pero el movimiento de pueblo que hubo ante la desfachatez que tuvo Ricardo Rosselló y sus panas en el gobierno fue terrible. Eso no fue equivalente a romper con el ejercicio que ellos entienden de seguir relacionándose con los Estados Unidos. Nos guste o no nos guste, esa es una gran lección que surgió de ese espacio. El tema está interesante, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Te damos las gracias por tu participación en este programa de hoy, al igual que a Ramón Nenadich y Francisco Jordán y a Freddy Vadillo como nuestros
director técnico. Las personas interesadas en participar o contribuir con este programa pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico estadonacionalsoberanoborinquen@gmail.com. También pueden acceder a nuestra página de Facebook, Estado Nacional Soberano de Borinquen, nuestro portal web ensb.info y en YouTube Estado Nacional Soberano de Borinquen. Nos despedimos por hoy de parte de su moderador, José Luis Fernández Pagán. Un saludo patriótico a nuestra audiencia y nos vemos en la próxima transmisión.